Amados, Dios les bendiga. Buenos días. Qué privilegio poder estar en este servicio de compartir la palabra de Dios. Y esperamos que todos los hermanos estén bien en sus hogares. Y estamos dando continuidad a este tema general de Primera y Segunda de Timoteo, que hemos mencionado como tema general, la iglesia, columna y base de la verdad. Y estamos llegando al mensaje número 4, el cual se titula El ministerio de oración de la iglesia. Y ya que estamos hablando de la oración, vamos a leer y a orar. Vamos a primero a tomar una lectura y al final vamos a hacer una oración. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Oramos, Señor, que realmente este mensaje pueda tocar nuestras vidas y que a través de tu palabra tú puedas infundirte en cada hogar y en cada persona que escucha. Puedas tomar, Señor, cada área de la iglesia, tanto el liderazgo, Señor, también los ancianos, los jóvenes, los adolescentes, y que tú puedas llevarnos a buscar más tu presencia, a orar más, a estar más cerca de ti. Bendice este encargo, Señor, y que cada uno de nosotros sea despertado con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. En el primer capítulo de Timoteo, que es un resumen, ¿verdad?, prácticamente de Primera de Timoteo, se definen tres asuntos. El primer asunto es una pequeña introducción, y esa pequeña introducción está contemplada básicamente en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Es común encontrar en las epístolas de Pablo la expresión gracia y paz. No es tan común encontrar la palabra misericordia en su saludo. Y siendo que el contexto, el trasfondo o lo que envuelve esta carta es una preocupación grande por el asunto de la degradación y una palabra directa al liderazgo con respecto a este asunto, Pablo menciona la palabra misericordia. Y aquí entonces es bueno acotar algunas cosas antes de poder avanzar. Nosotros tenemos tres asuntos. Tenemos la gracia, tenemos la justicia y tenemos la misericordia. ¿Qué es la gracia? La gracia tiene que ver con lo que usted da sin ningún motivo. Usted quiere regalarle un reloj a un amigo. Usted simplemente se lo da, no hay ningún motivo, no hay ninguna razón para dárselo. Simplemente de su corazón salió a dar un regalo. Usted quiso regalarle una cadena a una persona, un collar, un zarcillo, una pulsera, un zapato, una camisa. Usted, bueno, me gustaría regalarle esta camisa a tal persona. Eso es gracia. Usted está dando sin que haya una razón para que usted dé. Ok. Justicia es otra cosa. Cuando un obrero trabaja, la justicia es que él debe ser remunerado porque él trabajó. Por eso hay acuerdos, hay contratos, hay leyes. Y entonces la justicia es que esa persona trabaja y lo justo es que reciba su sueldo. Él hizo algo y en compensación recibe algo. Así es la justicia. Pero ¿qué es la misericordia? La misericordia va en un contexto más allá para alcanzar al que no tiene cómo acceder a la justicia. A ver, voy a aclararlo de esta forma. Su hijo hizo algo malo, quebró un jarrón costoso y el padre viene a castigarlo. Y el hijo asume la siguiente actitud, le dice: papá,
soy digno del castigo, yo quebré el jarrón, yo soy el culpable, no procedí con cautela, no hice con cuidado, y debido a mi culpa, el jarrón se quebró. Y la justicia es que tú debes castigarme. Entonces, castígame. Pero cuando el papá ve la actitud del hijo, el acto merece una justicia. Sin embargo, el papá en su corazón, al ver la actitud de su hijo, no da lo que él merece como castigo. Eso es misericordia. Misericordia es cuando una persona merece, pero por su actitud no se le da el castigo que debería ser llevado. El hombre es pecador y por eso el hombre debería simplemente morir, ir al infierno. Pero cuando el hombre se arrepiente, la misericordia de Dios lo alcanza y él puede ser salvo. Por eso, en este contexto, la misericordia es para entender que en medio de la degradación, las personas cayeron, son débiles, no tienen fuerza, están caídas y necesitan ir un poco más allá de la justicia para que alguien pueda rescatarlas, porque son como personas dentro de un hueco pidiendo alcanzar, porque no pueden, no tienen la forma de alcanzar salir de ese hueco. Y así actúa la misericordia. Ok, el segundo punto que está en el capítulo 1 de Timoteo es la economía de Dios en contraste con enseñanzas diferentes. Eso abarca en 1 de Timoteo 1, del 3 al 17, no vamos a leerlo. Pero allí Pablo le dice que cuando estaban en Macedonia, él le pidió que fuese a Éfeso, a Timoteo, para que corrigieran algunos que no hablaran cosas diferentes, genealogías interminables que acarreaban disputa. Y el contexto aquí es la economía de Dios y las enseñanzas diferentes. Hoy en día nosotros tenemos muchos amados hermanos en el mundo entero. Existen millones de cristianos, muchos cristianos, en toda la tierra, en todos los lugares. Solo que cada cristiano está enfocando su enseñanza, su dirección, su guiar a la grey, los líderes sobre todo, a énfasis particulares. Por eso muchos enfatizan el bautismo, otros enfatizan los asuntos pentecostales, y respetamos cada grupo. Otros enfatizan el séptimo día. Y todas esas enseñanzas podrían tener cierto valor. Sin embargo, lo que Pablo le dijo a Timoteo es que nosotros debemos enfocarnos en el plan eterno de Dios, la economía de Dios, oikos nomos, la administración de la casa, para que Dios pueda tener el suplir de sus riquezas a todos sus hijos y puedan entonces aparecer los vencedores que Dios está buscando en este tiempo. ¿Ok? Y por último, el tercer punto en Timoteo es una fe y una buena conciencia para guardar la fe. Es decir, fe y una buena conciencia, para que esa fe y esa buena conciencia permitan guardar como en un depósito la fe. Y eso está en 1 de Timoteo 1, del 18 al 20. Eso sí podemos leerlo. Este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Eso está en 1 de Timoteo 1, 18, el 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Ok. A partir de allí, el capítulo 2 da un giro muy brusco, ¿verdad? Y en lugar de lo que cualquiera esperaría en esta carta, empezar a recibir instrucciones, órdenes, una lista de cosas, cómo se ordenan, porque Pablo está muy preocupado con la administración de la iglesia y el liderazgo. Pero Pablo
suelta una perla que para nosotros es una maravilla y que es el centro de la enseñanza de esta mañana. Y esa perla es la oración. Pablo comienza el asunto de la oración y vamos a volver a leer entonces 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ok, comencemos por decir lo siguiente. Nuestra vida espiritual está fundamentada en los hábitos que desarrollamos. Y presten mucha atención a lo que voy a decir. Si un cristiano no tiene hábitos espirituales, tampoco tendrá vida espiritual, porque su vida espiritual es el resultado de los hábitos que tenga. Por eso quiero decirle lo siguiente. Usted no puede suponer que usted va a orar cuando quiera, porque orar cuando quiera es que usted no va a orar. Usted no puede suponer que usted va a leer la Biblia cuando quiera, porque leer la Biblia cuando quiera es que usted no va a leer la Biblia. Porque hoy no va a tener tiempo, porque mañana el día se le va a ir, porque el día siguiente usted va a tener mucho trabajo, porque el tercer día usted va a estar ocupado y al final de cuentas usted ni va a leer la Biblia ni va a orar. ¿Cómo comparo yo esto? Es como las personas que quieren hacer dieta o como las personas que quieren hacer ejercicio. Ellos dicen, bueno, sí, yo voy a empezar mañana. Yo voy a empezar mañana. Yo voy a empezar mañana. Y algunos dicen, empiezo el próximo lunes. Empiezo el próximo lunes. Empiezo el próximo lunes. Solo que ese lunes nunca llega. Es por esa razón, hermano, que todos nosotros necesitamos marcar horarios. En este horario, y usted tiene que esforzarse, así funciona. Usted dice, yo en este horario voy a tomar el alimento diario. En este horario voy a leer la Biblia. En este horario yo voy a orar. Este va a ser mi horario. Este va a ser mi tiempo. O sea, todas las cosas importantes requieren una agenda para usted poder formar el hábito. A ver, si usted estuviese trabajando dentro de una empresa y la empresa le dice, su horario de trabajo es de 8:30 a 3 de la tarde o a 4 de la tarde. ¿Usted qué haría? ¿Usted puede llegar a las 9? No puede. ¿Usted puede llegar cuando usted quiere y salir cuando usted quiera? No puede, porque usted tiene un horario. Y por esa razón, en nuestra vida, las cosas que tienen importancia deben tener un horario. Ese horario cumplido lo ayudará a marcar una rutina y esa rutina lo llevará a la formación del hábito. Y el hábito será algo que usted jamás olvidará, jamás pasará por alto, porque es un hábito. Quiero poner un ejemplo. Apenas me levanto, yo gusto, es un hábito que formé, de bañarme. Podría estar bien, podría estar mal, pero es mi hábito. Entonces, apenas yo despierto, invoco al Señor, oro, tomo algunos minutos con el Señor, pero apenas hago eso, lo que sigue es entrar dentro de la regadera y bañarme. Muchos podrían no hacerlo, pero ese es mi hábito. Lo formé por mucho tiempo. Ahora no puedo quitarlo. Ahora es mi hábito. Y si no eres un hombre de oración, y si no eres una mujer de oración, por lo menos necesitas esforzarte para marcar un horario dentro de tu agenda. Si tu día está muy comprometido, debes decidir qué tiempo vas a dedicar a leer la Biblia, qué tiempo vas a dedicar a orar, qué tiempo vas a dedicar al alimento diario, porque si no formas estos hábitos, será como el que quiere hacer ejercicio. Y dice, mañana comienzo, nunca comenzará. Y junto con estos hábitos, ¿verdad? Tenemos el hábito de ofrendar. Lo que más quiero señalar de esto es que orar es un asunto de forzarnos por crear un hábito. Una vez que el hábito está creado,
Orar es simple. Hay personas que no tienen el hábito de desayunar. Ese hábito no es sano. Pero algunos no tienen el hábito de desayunar. No es sano no desayunar. Pero formaron ese hábito. Hay malos hábitos y hay buenos hábitos. Y de entre los buenos hábitos, la oración es un hábito que necesitamos desarrollar para que nuestra vida espiritual tenga soporte. Ok, en cuanto a la oración, volvamos por favor a leer Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. El orden en que aparecen 4 palabras es el siguiente: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Y pareciera que estas 3 palabras corresponden a lo mismo, pero no corresponden a lo mismo. Porque conforme al griego, los hermanos de la edición van a colocar las palabras griegas conforme a lo que las palabras se traducen en griego. La primera palabra, la que se usa para rogativa o petición, la dan algunas traducciones, cuando dice que se hagan rogativas, esa palabra rogativas, ¿verdad? En griego es deesis. Otra vez, vean cómo se escribe, deesis. ¿Y qué significa deesis? Es pedir algo a una persona con un sentimiento de necesidad. No se aplica solamente a Dios, se aplica a una persona también. Por ejemplo, usted tiene un caucho que se espichó en una carretera. Su caucho, su llanta, su neumático se desinfló y usted no tiene el gato para levantar el carro y tampoco tiene la llave de cruz. ¿Cómo está usted? Está necesitado, está carente. Y usted ruega, usted pide a alguien que lo tenga. Y ahí se detuvo un carro. O hay un carro más adelante y usted encontró que está estacionado. Él está quizás tomándose un refresco en alguna fuente de soda. Y usted se acerca. ¿Y qué le dice a esa persona? Dice: mira, te ruego, te pido por favor que me prestes el gato para yo salir de mi problema. Te pido por favor que me prestes la llave de cruz para yo salir de mi problema. Ese sentimiento de necesidad para pedir es lo que se traduce como rogativas. Deesis. Deesis es tener una necesidad y venir al que tiene la solución de mi necesidad, poder hacer una súplica para que esa persona pueda conceder lo que yo necesito. Esa es la palabra deesis. Ahora viene una segunda palabra, que es oraciones. Y esta palabra oraciones se traduce así. Vean cómo los que editan lo van a colocar. Proseuge. Proseuge. Y proseuge no necesariamente es pedir. Proseuge es contactar a Dios. Usted podría pedir o podría no pedir. Es un ambiente en el cual usted está en contacto con Dios. Es un ambiente en el cual se puede orar, se puede adorar. A ver, cuando usted está invocando, Señor Jesús, oh Señor Jesús, ¿usted está pidiendo algo? En ese momento usted no está pidiendo nada. Eso es proseuge, es de carácter general. Cuando usted toma la Biblia, toma un versículo, empieza a orar con ese versículo, usted no está pidiendo. Allí es una oración de carácter general, ¿verdad? Proseuge no se utiliza como deesis, porque deesis podría ser para Dios o para una persona. Pero proseuge, solo Dios. Usted va a la presencia de Dios con la intención de contactar
contactar a Dios, de buscar a Dios. Aquí esta palabra oraciones es de manera general. Ok, luego sigue la palabra peticiones. Y la palabra peticiones es enteuxis. Griego, enteuxis. Enteuxis, de las 4 palabras, es la más curiosa. Porque enteuxis lo que marca es la sobriedad y la seriedad. Es decir, enteuxis lo que marca es la solemnidad del momento. A ver, voy a explicarlo. Enteuxis significa entrevista. Repito, enteuxis, que es petición, significa entrevista. Realmente el contenido de la palabra, la traducción de la palabra podría ser la siguiente. Usted va al presidente de la República. ¿Cómo usted va al presidente de la República? Usted va de manera formal. No estoy diciendo que cuando hablemos de peticiones tiene que ser formal en cuanto a nuestra vestidura, no. Estoy hablando de la solemnidad del momento. A ver, si usted va a contactar al presidente de la República, por lo menos en Venezuela, usted tendría que ir a Miraflores y hacer una solicitud, esperar esa solicitud, que esa solicitud sea respondida, y usted entonces va, quizás hasta con temor, a abrir la oficina para entrevistarse con el presidente de la República. Si usted tuviera que hablar en las Naciones Unidas con una persona, ¿cómo usted entraría? Es decir, usted va a algo serio. A ver, en este contexto, ¿usted tendría la libertad de responder una llamada telefónica? No podría. ¿Usted tendría la posibilidad de estar jugando videojuegos mientras el presidente o el gobernador o el de las Naciones Unidas habla con usted? No puede, porque usted está delante de una autoridad. Por eso, enteuxis lo que significa es la solemnidad de un momento en la cual usted se entrevista con una autoridad. Por eso aquí peticiones se refiere a contactar a Dios de una manera solemne. Yo añado lo siguiente. Enteuxis puede ser nuestro contacto individual y personal con Dios, quizás cuando cierras tu puerta y vas delante del Señor, y en ese momento no permite que nada interrumpa ese momento, que nada rompa lo que está sucediendo allí contigo. Por eso en ese momento somos sordos para cualquier cosa, somos ciegos para otras cosas. En este momento es nuestro contacto personal que no puede ser interrumpido. Y por último tenemos Eucaristía. Y Eucaristía es una palabra combinada. Eus y Haris. Y eu es bien, y Haris es gracia, buena gracia, acción de gracias. Quiero relacionarlo de la siguiente manera. Quiero relacionarlo de la siguiente forma. Si tú necesitases mucho para tu universidad una calculadora científica y no tienes el dinero para comprarla, sin embargo, una persona te obsequió esa calculadora. A ver, tú eres un médico, necesitas un equipo completo para cirugía y un estetoscopio, pero no tienes recursos para comprarlo. Y alguien en algún momento entregó en tus manos ese equipo. ¿Cuál es tu actitud? Tu actitud es de agradecimiento, tu gesto es de sorpresa, pero tu corazón está alegre. Tú dices, gracias, porque no tenías cómo obtener y eso fue obtenido. Muchas veces Dios responde nuestras oraciones. Recuerdo la experiencia de los leprosos que eran 10 y el Señor dijo, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los otros 9? Porque solo uno había regresado para dar las gracias al Señor. Y ese uno que regresó ni siquiera era judío, era
samaritano. Y muchas veces Dios responde. Yo he sido testigo de muchas oraciones respondidas. Y muchas veces Dios responde. Y nuestra actitud es tan simple que no vamos al Señor a agradecer por la respuesta de nuestras oraciones. Entonces, estas 4 palabras dan grandes lecciones. Deesis, proseuge, enteuxis y eucaristía. Es la misma palabra que usan los católicos para Eucaristía, está muy mal usada. Pero ellos la usan porque en el momento que el Señor dice que dio acción de gracias cuando partió el pan, la palabra que se usa para acción de gracias es Eucaristía. Eucaristía. Ok. Entonces, la oración. Nuestra vida es una vida en la cual no estamos muy habituados, muy acostumbrados a la quietud, al reposo, a la dependencia. Simplemente queremos hacer cosas rápidas. Y así funciona el mundo. Así funcionan nuestros empleos, así funcionan nuestros estudios, así funcionan nuestras universidades. Solo que en la iglesia debemos aprender que la oración debe preceder nuestra acción. ¿Debemos grabar? Sí. Ahí está todo lo técnico. Tenemos la iluminación, tenemos el sonido, tenemos monitores, tenemos las laptops, tenemos la interfaz, tenemos una pantalla. Ajá, esto es lo técnico, ¿verdad? Pero antes de lo técnico, y antes del conocimiento, y antes de la capacitación, y antes de poder tener nuestras habilidades que Dios nos dio, lo primero es la oración. Los que cuidan los niños, lo primero es la oración. Los que cuidan los jóvenes y adolescentes, lo primero es la oración. Los ancianos, que tienen que tomar tantas decisiones. Una hermana se presentó con una necesidad, vino un joven con una carga, se presentó un matrimonio que está en conflicto, vino un hermano que no tiene trabajo y necesita pedir oración, y está la carga de la palabra y la carga de salir a evangelizar y coordinar muy bien las reuniones, administrar los recursos. Todo eso es necesario. Pero antes de la acción, todos debemos aprender que la primera necesidad es la oración. Sin la oración, nuestra obra es una mera actividad. Si el servicio que prestas no tiene oración, entonces solo es una actividad. Necesitas contactar al Señor. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, esto fue antes de elegir los 12, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermanos, es Jesús. El que estamos hablando en este pasaje es Jesús. Y nosotros podríamos suponer, Él no necesita orar. Pero Jesús era humano y mostró un modelo de servicio. Jesús conocía a los 12. Él sabía quién iba a elegir, pero Él mostró un modelo de servicio. Y antes de elegir a los 12, pasó la noche orando. Vamos a predicar, sí, necesitamos orar y salir a predicar. Vamos a enseñar, por supuesto, necesitamos enseñar, pero antes de esa enseñanza necesitamos la oración. Vamos a cantar, los hermanos de la alabanza necesitan oración. Servir en general, lo sugiere, la limpieza, el sonido, todo necesita oración. El contacto con el espíritu esencial me abre la puerta para el espíritu económico. Repito, el contacto con el espíritu, con el aspecto esencial del espíritu, me abre la puerta para el aspecto económico del espíritu. Es decir, quiero decir que la unción me lleva al poder. Cuando nosotros leemos
de grandes hombres del pasado, Finney, Savonarola, Lutero, Guillermo Carey y tantos grandes hombres, su oración precedía a su acción. Yo siento algo y voy a hablarlo con honestidad. Siento que la iglesia está carente de poder. Y siento que esa carencia de poder es falta de oración. Y siento que si oráramos más, la iglesia podría hacer muchas más cosas. Porque la falta de poder es la falta de la oración. Y por eso nosotros tenemos que decir que la oración es la iglesia vinculándose con Dios. La oración es la que hace que las cosas fluyan. A veces intentamos hacer cosas y sentimos que la rueda no se mueve. Intentamos hacer cosas, sabemos que es hacia allá, pero la rueda no se mueve. Las cosas no fluyen porque falta oración. La oración abre el camino para la iglesia. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mientras más débiles, mientras con menos fuerzas nos sentimos, es cuando más necesitamos depender de la oración. La oración hace que las cosas acontezcan. Tengo tantos recuerdos de experiencia en mi vida con el hermano Luis Pérez, con hermanos de oración, que cosas que eran imposibles, que no podían suceder, sucedieron. Tantas oraciones fueron respondidas, lo vimos frente a nuestros ojos. Silfredo estaba conmigo, ahí estaban los hermanos y vimos acontecer cosas, suceder cosas. Recuerdo mucho una experiencia en la cual era urgente ir a Barranquilla, estábamos aquí en Cabudare, era salir del país, ir a Barranquilla y no había el dinero. Y esa noche con mucha madurez, el hermano Luis Pérez, quien era nuestro guía espiritual y todavía es un hermano que apreciamos mucho, nos dijo, vamos a orar. Y nos llevó a orar por espacio de 1 hora, más o menos fue 1 hora. Y mientras estábamos orando, entró una persona. Nadie sabía esa necesidad, solo nosotros sabíamos esa necesidad. Y a nadie difundimos, solo estábamos orando. Y una persona se apareció y colocó un sobre en los pies, en las piernas del hermano Luis Pérez y salió, no dijo nada. Cuando nosotros abrimos los ojos, estas fueron las palabras del hermano Luis. Dijo, aquí está la respuesta a la oración. No habíamos abierto el sobre. Cuando abrimos el sobre, estaba exactamente el dinero para viajar a Barranquilla y para lo que se tenía que hacer, porque esa era la voluntad de Dios. Antes de esa oración estábamos trabados, nada se daba, pero después de que oramos, todo fluyó. Señor Jesús, hoy la iglesia necesita experimentar la oración de guerra. Por eso la iglesia necesita entrar en otra dimensión de oración. No solo la oración. La iglesia necesita el ministerio de la oración. Explico. Hemos levantado el ministerio de niños y yo quiero felicitar a todas las iglesias en todas las regiones, región capital, región oriente, región Los Llanos, región occidente. El trabajo con niños está fluyendo maravillosamente. Ministerio de adolescentes, hermano, excelentes trabajos se están haciendo. Ministerio de jóvenes, muchos jóvenes están siendo añadidos y cuidados en este momento. Ministerio de matrimonios, se está haciendo un gran trabajo con el ministerio de matrimonio. Pero una pregunta, ¿dónde está el ministerio de oración? Y no me estoy refiriendo a un nombre, el nombre ministerio de oración. Me estoy refiriendo a la operación de ese ministerio. ¿Dónde está en la iglesia? Hoy más que nunca requerimos con urgencia que la iglesia se levante en la oración de guerra, la oración que hace retroceder al enemigo, la oración que abre el espacio, la oración que disipa las tinieblas para que la iglesia encuentre el camino para avanzar. Y por eso, Primera de Timoteo, volvemos a leer capítulo 1, versículos 1 y 2. Allí aparece que necesitamos orar por los reyes y por todos los que están en eminencia.
Quiero explicar algo. El Señor Jesús oró, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Y eso quería decir lo siguiente. Mientras que en el tercer cielo no hay problema, la voluntad de Dios es ejecutada sin discusión. La tierra enfrenta un caos. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el maligno y todos los gobiernos están bajo el maligno. Y todo el espacio de este mundo está bajo el maligno. Y es por eso que la iglesia tiene que abrirse camino. Porque lo que está en esta tierra no va a abrir camino. Por eso ha habido tanta persecución contra la iglesia. Por eso hubo tantas muertes. Por eso tantas familias fueron muertas en la arena del Imperio Romano. Por eso hay tanta dificultad. Por eso el misterio de la iniquidad está operando. Por eso las cosas no son fáciles. Hermano, ¿cómo cuesta emprender algo para la iglesia? Porque nada coopera. Porque estamos en un mundo bajo el maligno. Pero yo quiero decirle lo siguiente, hermano. Nosotros necesitamos orar para que las cosas sucedan. Y por eso, este mismo versículo, volvamos a leer, por favor. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Los decretos, las leyes, la legislación no están en nuestras manos. Están en manos de quienes nos gobiernan. Así que ¿quién va a producir las leyes? ¿Quiénes van a tomar las decisiones para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente? Son los que están arriba. Y es por eso que nosotros necesitamos orar por esas personas. Orar que el Señor coloque las personas adecuadas. Y orar porque los que están puedan decidir, puedan tomar las decisiones mejores, para que se den las condiciones de lo que dice acá, vivir quieta y reposadamente. Y este vivir quieta y reposadamente, no se engañe, no tiene que ver con que nosotros estemos cómodos, tiene que ver con que no haya impedimento para que el Evangelio avance. Con que no haya impedimento para que podamos llevar la literatura, con que no haya impedimento para que podamos predicar con toda libertad. Y es por eso que nosotros debemos orar. Verso 3 dice algo maravilloso. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, verso 4, el cual quiere... Preste atención a este versículo que es una joya y yo se lo regalo hoy. Que todos los hombres sean salvos. He escuchado muchas doctrinas, ¿verdad? En las cuales hay hombres predestinados para la condenación, nunca van a ser salvos. No, hermano, este versículo dice que el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa es la razón, ¿verdad?, por la cual nosotros debemos orar por la salvación de las personas. ¿Cuántas personas faltan por añadir a Barinas? ¿Cuántas personas faltan por añadir a Valencia? ¿Cuántas personas faltan por añadir a Caracas? ¿Cuántas personas faltan por añadir a Maracaibo? Cabudare. ¿Cuántas personas? Estamos conformes con el número de personas que tenemos, hermano. Realmente hay que predicar el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Poder alcanzar a los pecadores. Y quiero decirle algo. Nuestra oración salva a las personas. Las personas se convierten por nuestra predicación. Pero no por una predicación mecánica, vacía. Es por una predicación que detrás tiene un respaldo de oración. Salimos a predicar, esa es la voluntad de Dios. Pero antes de salir a predicar, nosotros tenemos un real contacto con Dios para salvar a esas personas. Por eso en este tiempo de degradación, en 1 y 2 de Timoteo, Dios es llamado Salvador. 1 de Timoteo 1:1 otra vez. Dios nuestro Salvador. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Tomemos capítulo 2,
versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y esta referencia, que no aparece tanto en las otras epístolas, aparece acá. Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Hermanos, en este tiempo de degradación, las personas necesitan amor y las personas necesitan salvación. Venezuela está en un caos, tenemos muchos problemas, no hay gasolina, hay restricción, estamos en medio de un pico de pandemia y ustedes entenderán que las personas que están en la calle están desesperada. ¿Cómo está una persona en una bomba de gasolina? ¿Cómo está una persona que está nerviosa por el COVID? ¿Cómo están aquellos que han sido alcanzados por COVID? Por eso tenemos a nuestro Salvador que nos tiene en esta tierra para orar y para que esas personas sean salvas. Yo quisiera finalizar este mensaje, ¿verdad? En este tiempo, ya llevamos 40 minutos, mostrando que algunas oraciones cambiaron la historia del mundo y nuestra oración. Porque realmente la iglesia es la que mueve la mano del cielo. Antes de finalizar, necesito tomar estos versículos. Mateo 18:15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Sigamos. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Revisa esta promesa. La tierra ata, y luego que la tierra ata, el cielo ata. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La tierra desata y el cielo desata. Por eso, esto es ejemplificado como un juzgado en el cual hay órdenes que tienen que ser despachadas. Es decir, tiene que venir un sello de aprobación, ¡pac! Y ya el despacho. Es un ejemplo lo que estoy dando. Pero imagínense a Dios como un gran juzgado. Ya Dios tiene todo listo para nosotros. Pero la oración es el sello de aprobación para el despacho. Todo está listo. El cielo está esperando la oración de la iglesia. La iglesia en la tierra mueve el brazo de Dios en el cielo. Es nuestra oración la que ata. Por eso necesitamos atar todo aquello que está impidiendo nuestro avance. Y necesitamos desatar todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Hay oraciones que cambiaron la historia del mundo. Y me gustaría, cerrando este mensaje, mostrar algunas oraciones que cambiaron el curso de nuestra historia en los peores momentos. El movimiento de oración del Canal de la Mancha, 1948. Los bombarderos de Hitler estaban atacando las posiciones aliadas. Sus divisiones de tanques estaban cruzando Europa. Las fuerzas aliadas tenían a sus espaldas el Canal de la Mancha. Una retirada parecía imposible. Winston Churchill, hablando por radio, acuñó la famosa frase: las luces de toda Europa se han apagado esta noche. Y estaba en lo correcto. La mayor parte de Europa había caído ante el avance de los ejércitos nazis. Pero en este momento de crisis sucedió algo notable. Aún hoy los historiadores tienen dificultades para explicar lo ocurrido. Comenzó a llover en la Europa continental. No era típico en esa época del año. La intensidad de la tormenta frenó tanto los ataques de Hitler que apenas se arrastraban. La cortina de niebla que estaba sobre el Canal de la Mancha se levantó
Winston Churchill aprovechó esa oportunidad. Miles de soldados aliados en las playas de Dunkerque fueron evacuados. La parte que no se contó es que durante semanas las luces de las iglesias rurales a lo largo del Canal de la Mancha habían sido encendidas. Los pastores habían llamado a los miembros de sus iglesias a orar. Centenares de hombres, mujeres y niños intercedieron para que Dios obrase un milagro, que cambiaran la marea de la historia humana. Los bares británicos cerraron a mediodía para tener lugares de oración. El Parlamento británico llegó a ser un lugar de oración. Los maestros interrumpieron sus clases para tener momentos de oración. Mediante un movimiento de intercesión, toda la historia cambió. El movimiento de oración de Leipzig, 1989. Avanzamos rápidamente, 45 años, estamos en 1989. Los vientos de libertad están recorriendo Europa y los regímenes totalitarios están desmoronándose como castillos de arena golpeados por las olas. Nación tras nación escoge la libertad política. Uno de los gobiernos más totalitarios de Europa Oriental es un régimen dictatorial en Alemania Oriental. Es particularmente duro tratar con los que disienten de él. Pero en 1985, un grupo de cristianos de una iglesia en Leipzig, Alemania, comenzó un movimiento de oración. Este movimiento fue muy pequeño al principio. 5 o 10 personas se reunían cada lunes de noche. Al transcurrir los meses, cada vez más personas se reunían a ese movimiento de oración. En el otoño de 1989, decenas de miles de personas se reunían para orar en toda Alemania. Un grupo en Berlín Oriental fue estimulado por el movimiento de oración de Leipzig. Ellos también comenzaron a orar. Pronto había miles de personas que oraban en Berlín Oriental. Este movimiento avivó las chispas de su libertad. Sus oraciones marcaron una diferencia la noche en que cayó el muro de Berlín. Los guardias decidieron no descargar sus armas sobre los disidentes, como lo habían estado haciendo durante años. Parecían paralizados y estuvieron parados en silencio mientras la gente se precipitaba a través de las puertas hacia Alemania Occidental. Los guardias comenzaron a celebrar junto con ellos mientras derribaban el muro. Comentando más tarde acerca de la experiencia, la New Republic Magazine, una revista secular y humanista, afirmó: hay un antiguo proverbio que dice que la oración cambia las cosas. No podemos asegurar la veracidad de la oración, pero sabemos que las personas que oraron cambiaron el curso de la historia en la Europa moderna. El movimiento de oración de Moscú, la situación era tensa. El drama se desarrollaba, captó la atención de miles de personas. Estaban pegadas en sus pantallas de televisión, mirando por un canal de noticias lo que estaba sucediendo. Los comunistas de la línea dura habían puesto a Mikhail Gorbachev bajo arresto domiciliario en Crimea. Boris Yeltsin fue encerrado en el Palacio de Gobierno de Rusia. Los líderes del golpe se reunieron en el Kremlin a fin de hacer planes para aplastar la resistencia. Un retorno al comunismo parecía altamente probable. Todo parecía estar en su lugar. Entonces, ocurrió algo que los líderes del golpe no sabían. Un grupo de cristianos adventistas consagrados desafió el toque de queda. Salieron rápidamente de sus departamentos y avanzaron en esa agradable tarde de verano en dirección a un salón alquilado. Los intercesores oraron toda la noche. Siguiendo las instrucciones de Pablo, exhortó ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. La fecha era 21 de agosto de 1992. Una multitud estimada en 20.000 personas llenaba las calles de Moscú alrededor del Palacio de Gobierno de Rusia en apoyo de la democracia. Sorprendentemente, los líderes militares rehusaron obedecer a sus oficiales superiores. Los oficiales de la KGB, con sus tropas especiales, rehusaron avanzar. Durante 14 largas horas, los líderes del golpe parecieron paralizados. Esa demora vital permitió que miles de personas de la resistencia de Moscú se armaran de más coraje. Desafiando el toque de queda, inundaron las calles. Cuando una banda heterogénea de oficiales disigentes del ejército, la KGB y la policía finalmente avanzaron a las 2 de la madrugada, la resistencia del pueblo era tan fuerte que el avance
fracasó completamente. Los líderes del golpe persistieron, presintiendo su derrota, intentaron abandonar el país tan rápido como pudieron.